Muy buenos días, Dios les bendiga y me da mucho gusto saludarles. Vamos a dar continuidad con el acto de compartir la palabra de Dios. Vamos a empezar realizando una oración para solicitar el entendimiento y que podamos llegar a tener esta palabra en nuestras vidas y que podamos ser ese testimonio. Muchas gracias, Dios bendito, por permitirnos estar aquí nuevamente un día, una semana más. Gracias por permitirnos de nuevo estar frente a frente, por permitirnos seguirte conociendo, por librarnos de todos los males. Muchas gracias por todo lo que realizas en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo momento y en todo lugar. Te damos muchas gracias por todo. Te pedimos, Dios, en este momento, en esta ocasión, que nos ayudes a tener esa comprensión de las cosas, que nos ayudes a seguir predicando, a escuchar, a ser hacedores de tu palabra. No nos quedemos únicamente en la escucha. Te pido que nos ayudes a seguir reproduciendo esa palabra tuya en estas generaciones y en las que vienen. Ser testimonio, que podamos llegar a generar ese testimonio de manera correcta y que podamos hacer las cosas hoy y siempre de esa manera en la que tú estás solicitando. Te damos muchas gracias por todo y bríndanos, te ruego, entendimiento, que me pueda expresar correctamente y que podamos con esto seguir predicando. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 74, versículo 1. Salmos capítulo 74, versículo 1. Y dice así: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Aquí debemos de tener en cuenta, en primer lugar, que se está siendo, desde el punto de vista de ser hijos de Dios, se está preguntando: ¿por qué nos desechas? ¿Por qué nos realizas este tipo de acciones o de consecuencias y que podamos, pues, sufrir? ¿Por qué estamos en ese tipo de sufrimiento? Tú nos has redimido, tú nos has llevado hacia ese lugar santísimo. ¿Por qué sucede esto, Dios? Se hace ese tipo de pregunta y después se comenta que es mejor que ese tipo de situaciones se vayan, pero con las personas que han hecho daño, con los enemigos, con los que han tenido situaciones o altercados tanto con nosotros como con Dios. Y hay que recordar que cualquier pecado es pecado contra Dios. Cualquier pecado que hagamos en nuestra propia contra o en contra del prójimo es como si lo hiciéramos en contra de Dios, o lo estamos haciendo en contra de Dios. Pero aquí damos continuidad con estas temáticas en las que nos preocupamos cuando vemos al malo triunfar, cuando vemos al malo que empieza a tener ganancias, y muchas veces sabemos que son cuestiones deshonestas, que son situaciones en las que están incluso robando, cometiendo delitos,
y que de ahí empiezan a adquirir ese tipo de ganancias y nos preocupamos. ¿Por qué nosotros, siendo hijos de Dios o caminando con Dios, estamos sufriendo de esa manera? Hay personas que hacen daño, hay personas que están generando diferentes conductas y que pueden destruir o perjudicar los caminos de Dios. Y en primer lugar, debemos de tomar algo en cuenta. No somos o no estamos en la posición correcta para decir que le hagan algo a otra persona. Hay que recordar que este tipo de salmos están ahí para que nosotros no hagamos lo mismo, porque hay buenos ejemplos en la Biblia y ejemplos de gente que hace cosas malas y que debemos no hacer nosotros. Es decir, hacer lo bueno que viene en la palabra y lo malo que viene en la palabra que otras personas hicieron, hay que evitarlo. Entonces, este es el segundo caso. Debemos de evitar este tipo de situaciones y eso nos va a ayudar mucho para estar más tranquilos y cerca de Dios. Ese es el primer lugar. No debemos de desear mal a nadie por tanto daño que nos hayan hecho. Y en segundo lugar, es muy importante siempre que tengamos en cuenta que cuando somos hijos de Dios y caminamos con Dios, somos sujetos a tener alguna corrección. Es decir, quienes viven en pecado, quienes caminan en pecado, quienes están causando mal a diestra y siniestra, pueden no tener alguna situación derivada de todo esto. Pero es porque Dios no tiene un interés especial en corregirlos, porque son hijos de perdición. Y si nosotros somos rescatables, entonces, pues Dios enfoca ese tipo de corrección. Y no me refiero a que seamos rescatables a que tengamos algo de bueno, porque Dios nos toma de lo más vil y de lo más menos, o de lo menos preciado. Dios nos toma de lo peor que puede llegar a ser las personas. Pero de alguna manera se fijó en nosotros, por algo, por amor, por misericordia, por amor a Él. Y entonces todo eso debemos de agradecerlo. Y bueno, evitando esto, debemos de dejar pensar en que por qué le va mal al otro, por qué no nos va a nosotros de una mejor manera. 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto fuego a tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Y entonces seguimos con esta forma que debemos evitar, la cuestión imprecatoria de en qué consiste esto, como he estado mencionando, tenemos que evitar el buscar que Dios le haga daño a otras personas. ¿Por qué me haces esto a mí si yo no peco como tal otra persona? ¿Por qué me haces esto a mí si yo no estoy haciendo ninguna de estas situaciones como los demás la están realizando? Y entonces eso nos puede llenar de orgullo, nos puede llenar de soberbia. ¿Por qué nos podemos llegar a sentir menos pecadores que los demás si un pecado
es un pecado. Y como dice la palabra, puede haber pecados que sean de muerte y pecados que no lo sean. Pero al final de cuentas el pecado es el pecado. Y debemos de tomar en cuenta eso para evitar sentirnos más que los demás o que los que están pecando deliberadamente, los que practican el pecado. Y hay que recordar, si nosotros practicamos el pecado, somos del diablo. Por eso tenemos que reaccionar y evitar las prácticas reiteradas de algo que pueda ser dañino en otros plazos, en otros tiempos. Y entonces, de esa manera tenemos que proceder. Y se coloca esta imprecación o esta acusación en que, mira, el enemigo ha hecho esto, esto, esto y aquello. Dios sabe lo que hacen las personas. Dios sabe todo lo que pueden realizar las personas, cómo, cuándo, dónde. Incluso lo que no ha pasado para nosotros. Él ya lo sabe. Entonces, no es necesario estar recordándole a Dios de los errores ajenos, porque en primera, eso quiere decir, cuando está uno en los errores de los demás, quiere decir que no está enfocado en lo que le corresponde, en lo propio. Y en segundo lugar, nosotros no estamos exentos de que nos sean reconocidos nuestros errores. Así como nosotros podemos llegar a estar incluso hasta criticando lo que pueden hacer otras personas, nosotros podemos ser sujetos a ese tipo de prácticas o de quejas. Entonces, debemos también de reducir esas quejas y buscar la manera en la que podamos orar por las personas, incluso que nos hacen daño, así, aunque sea difícil de mencionar. Y entonces dice, en el 7, han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué te retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Y se continúa de esta manera. Nosotros, reitero, no somos quien para decirle a Dios las cosas malas que los otros están haciendo. Ya en primer lugar dijimos que era porque podemos ser sujetos de que también nos estén vigilando de esa manera. Y en segundo lugar, como lo habíamos mencionado, Dios sabe qué hizo cada persona, cómo, cuándo, dónde y con quién. Entonces, no es necesario que estemos diciendo los pecados de otras personas, porque Dios sabe también cómo, cuándo, dónde va a ser la justicia y de qué manera va a ser establecida esa justicia. Y entonces debemos de tomar en cuenta eso, incluso si llegáramos a la perdición eterna. No debemos de estar ni llorando ni crujiendo los dientes contra Dios, porque en donde Él diga que vamos a estar nuestra eternidad es por justicia. No es porque nosotros hayamos merecido otra cosa, porque merezcamos esto. Dios es justo, redime y justifica a los que le adoran en espíritu y en verdad, y Dios es justo incluso para el tormento eterno. Y aunque haya dolor en este tipo de frases, es la verdad. Y entonces tenemos enemigos en esta parte de la palabra que destruyen los lugares donde se adora a Dios,
destruyen la obra que se tenía para adorar a Dios. Y entonces se empieza a cuestionar, se empieza a pensar, ¿por qué? ¿Por qué permites que el enemigo destruya? ¿Por qué permites que el enemigo hable mal sobre tu nombre? ¿Por qué permites que el enemigo se burle sobre lo que hace? Pero no sabemos que la justicia tarde o temprano para Dios será impartida por Él mismo, obviamente. 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Aquí ya se está reconociendo, independientemente de que tú decidas actuar contra esas personas que hacen daño, contra esas personas que se burlan de nosotros y que también dicen, ¿dónde está Dios? Tu Dios, no existe Dios. Yo creo en mí mismo, yo creo en el universo, yo creo en la atracción de las cosas cuando las piensas. Y entonces, quienes empiezan a burlarse, independientemente de todo, pues no son tomados en cuenta para nuestra alabanza, porque se señala que Dios es el Rey desde siempre. Y aquí empieza a relatar o a comentar obras maravillosas y grandes para nuestros ojos y que Dios ha realizado. 13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. Entonces, no solo son acciones maravillosas, es la posesión de Dios. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, cómo Dios dividió el mar para que escapara su pueblo. Y entonces, este tipo de acciones las empiezan a relatar. Cómo se abrió la fuente en el río, cómo se abrió la fuente y el río, cómo se secan los ríos impetuosos. Hay muchos ejemplos de este tipo de acciones. Ejemplo, Egipto, que era un lugar con mucha vegetación, mucha abundancia, y de repente nos vamos dando cuenta de que es ya más árido el asunto, el lugar es diferente. Y entonces se menciona este tipo de cuestiones, pero también la propiedad que Dios tiene sobre todas las cosas. Dios es dueño del oro, de la plata, de los tiempos, del día y de la noche. Él estableció la luna y el sol. 17. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Dios tiene propósitos en toda su creación. Dios tiene el propósito de realizar diferentes cosas con la creación. Dios tiene un propósito para la vida de todos, pero tenemos que obedecer y servir a Dios para que ese propósito glorioso sea también llevado a Dios por parte de nuestra mano. Y aunque no, si Él decide que va a ser así, así va a ser. Pero es muy importante tomarlo en cuenta, todo esto. Y entonces se señala que todo tiene un motivo. Los tiempos, los astros, las galaxias,
Todo tiene algo, una razón de ser. Todo tiene un equilibrio. Y es lo que se estaba mencionando hace varias prédicas atrás, que incluso hay científicos que aceptan que la creación del universo y de todo lo que rodea es responsabilidad de una mente inteligente, responsabilidad de alguien que es todopoderoso, que es eterno, que tiene la facultad de mover, de dirigir y de crear. Entonces hay varios científicos que se dan cuenta que la creación del universo es producto de una mente consciente, pensante y con un poder infinito. Si ya algunos integrantes de este tipo de comunidades están admitiendo, señalando la existencia de un ser superior, ¿por qué otras áreas no lo hacen? Entonces, de esa manera es como Dios va haciendo las cosas, como va tomando las situaciones. Y dice en el 18, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. De alguna manera se percibe cierta resignación en esta parte. Entonces, otra vez se realiza el recuerdo. Toma en cuenta, Dios, que las personas malas están haciendo tal y tal cosa. Y yo espero también que no te olvides de nosotros, que nos ayudes a salir adelante. Sí, estamos teniendo afrenta, estamos teniendo situaciones difíciles, estamos teniendo muchos problemas, pero te pido que no te olvides de nosotros. De alguna manera se puede notar el carácter de la resignación, el carácter de un poco más de paciencia con todo lo que está sucediendo. 20. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Y tenemos muchas situaciones que retratan estos últimos versículos, lugares tenebrosos de la tierra. Si nosotros tuviéramos una forma de ver todo lo que sucede en estos momentos, cuántas cosas malignas estarían pasando en el planeta, cuántas cosas estarían sucediendo. Gente que acaba con la vida de otras personas, gente que está conspirando incluso contra líderes, dirigentes, contra países completos, gente que está buscando cómo controlar a través de diferentes formas en los medios de comunicación a ciertos tipos de personas o de población. Gente que está en este momento propasándose, violentando, causando todo tipo de daños, de abusos a otras personas. Niños con sufrimiento, adultos también, personas adultas mayores igual, teniendo mucho sufrimiento, mucho dolor. Hay violencia en la tierra, hay lugares muy tenebrosos.
y lamentablemente no son lugares designados para este tipo de prácticas. Puede ser cualquier espacio, puede ser cualquier lugar. ¿Por qué lo permite Dios? Si lo pensamos de una manera fría, vamos a decir, Dios permite lo que quiere, porque quiere, como quiere, cuando quiere. Y no estamos para cuestionar. Pero si lo pensamos de una manera más acorde a las propiedades y características de Dios, nos vamos a dar cuenta que Él es el único bueno y que está permitiendo este tipo de situaciones, pero siempre hay un motivo bueno que está detrás de todo. Que no lo podamos ver o que no tengamos una visión tan sofisticada de las cosas, no resta el mérito de que Dios es bueno. Y por algo pasan las cosas, pero siempre es ese algo bueno. Debemos de tomarlo en cuenta de esa manera, porque si no, no estamos retratando la verdadera naturaleza de Dios. Y al contrario, tendríamos que estarnos responsabilizando por hacer las cosas malas, porque en el mundo como humanos estamos cometiendo muchas cosas. Estamos acabando con especies, estamos dañando al planeta, estamos hasta en lo mínimo hablando mal de otras personas y que posiblemente esas otras personas confíen en nosotros. O peor aún, que también hablen mal de nosotros. Y estamos destruyéndonos entre nosotros mismos por nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, porque tenemos libre albedrío. Y si todo fuera, si no tuviéramos ese libre albedrío y Dios controlara también esa parte, no estuviéramos haciendo lo que haríamos. Entonces, sí, la frase correcta es que Dios lo permite, sí, pero siempre hay un punto bueno en todo esto porque Él es bueno. Y un hecho que Dios no hace que se avergüencen los que están viviendo al día, los que están afligidos. 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Él no lo olvida, pero que lo tenga en mente es como si nosotros estuviéramos generando la conciencia de que Dios es un humano. Hay una palabra que lo identifica de esa manera, como cuando habla de las manos de Dios. Dios es espíritu, entonces manos como tal, no. Pero nosotros estamos aplicando a nuestra lógica la visión de Dios, que obviamente para nosotros es limitada. Y Dios siempre se acuerda de todo lo que sucede. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Vamos a orar, pero esta vez vamos a orar por nuestros enemigos. Amado Dios, te pido en esta ocasión por nuestros enemigos, por las personas que nos hacen daño, por las personas que nos destruyen, por las personas que nos quitan la vida poco a poco, por las personas que nos tienen envidia, que nos quieren ver mal, por esas personas que nos hacen daño, incluso aunque no quieran. Te pido por todas esas personas. Toca su corazón, cambia su conciencia, que visualicen quién eres, que te sirvan, que te valoren, que trabajen para ti, que se arrepientan de sus pecados y nosotros de los nuestros. Ayúdanos a estar arrepentidos de nuestros pecados y con eso llegar a la eternidad gloriosa. No podemos sin ti.
y tú sabes el destino que tienes para cada persona. Pero no te pido algo cruel para esas personas, te pido paciencia y misericordia, tanto para nosotros como para ellos. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo su palabra. Hasta luego.